Bueno, arrancamos entonces. Hoy empezamos un tema nuevo, el último tema, que son las TP. Las ecuaciones en derivadas parciales. Ecuaciones en derivadas parciales. ¿Está? Bueno, lo que vamos a hacer es, vieron que para las ecuaciones, las ordinarias, desarrollamos como una teoría ahí, de que las soluciones existen, más o menos cómo dibujarla, pero ni idea cuáles son las fórmulas, digamos. Se puede hacer como un estudio cualitativo. Bueno, acá en derivadas parciales también se puede hacer como un estudio cualitativo, hay cosas así. Pero nosotros vamos a mirar muy poquitito algunos tipos de ecuaciones de derivadas parciales y vamos a ver algunos métodos de resolverlo, tener una fórmula para la solución. No vamos a hacer esa cosa cualitativa, ¿tá? Esa parte cualitativa. Vamos directamente a centrarnos en algunas recetas que sirven para resolver algunos tipos de derivadas parciales. ¿Tá? Apenas pretendemos eso. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a ver unas ecuaciones diferenciales que se llaman, bueno, las lineales de grado 1, vamos a mirar, ecuaciones diferenciales lineales de grado 1, en derivadas parciales, de orden 1, y después vamos a mirar ecuaciones tipo la de calor, ecuación de ondas, o otro tipo de ecuaciones así que están ahí en la familia esa, que ya involucra de orden más grande, ya hay derivadas más grandes, ¿tá? Derivadas segundas, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, la idea hoy es empezar con las primeras, ¿tá? Con el primer tipo. O sea, vamos a ver dos tipos, básicamente, las lineales de primer orden, y después otras que son la del calor, la de onda, no sé qué nombre ponerle a eso. ¿Tá? Serían algunas lineales de segundo orden. ¿Tá? Entonces vamos a poner, el primer tema entonces es ecuaciones EDPs lineales de orden 1, o de grado 1. Grado, orden. ¿Ah? Bueno, vamos a mirar cómo son estas ecuaciones. Bueno, en principio va a haber una función incógnita, vamos a llamarle u, ¿no? De dos variables, vamos a suponer que está definida en todo el plano, en principio. De dos variables, la u va a ser una u de xy, vamos a llamarle a las variables. ¿Sí? Para la de calor y la de ondas, en vez de usar las variables llamarle x, y, se le suele llamar t y x, porque una de las variables se interpreta como el tiempo. ¿No? Acá también se puede interpretar una de las variables como el tiempo. Pero bueno, no sé, en algún contexto. Acá ahora la vamos a llamar x. Y bueno, ¿cómo es la ecuación? La ecuación lineal. Bueno, es así. Es algo, una función acá, de dos variables, conocida, por u, su x, de xy, más b, otra función coeficiente conocida, por la derivada parcial respecto de y, su y, de xy, igual a algo, a una función término independiente, también conocida. A, B y C, incógnita. Incógnita. Y A, B y C, funciones conocidas. No sé, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo, no sé, x cuadrado y por u sub i
X menos Y, U, bueno, por U sub X, lo puse al revés acá, U sub X primero pongamos, U X, algo por U sub X, algo por U sub Y, igual a algo, yo qué sé. Y por E a la X. Una sería el ejemplo. Bueno, y la idea es hallar U. Entonces, así como está planteado el problema, van a haber muchas funciones U, ¿no? Que verifiquen. Ahora vamos a tratar de encontrar, de hallar una función U, y vamos a ver con qué cosa queda determinada una única U, que es solución de esto. ¿Tá? En principio no vamos a hacer ninguna teoría de que cuándo existen las soluciones. Por ejemplo, un teorema diga si A, B y C son funciones que cumplen no sé qué cosa, entonces hay soluciones, cosas. No vamos a mirar nada de eso. ¿Tá? Simplemente cuando vayan ejercicios en el práctico, esos van a tener soluciones. Y las condiciones de borde, que se llaman en vez de condiciones iniciales, que se den, van a permitir hallar una única U. ¿Tá? Entonces, bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos fáciles y tratar de encontrar soluciones a esos ejemplos fáciles. Bueno, vamos a empezar con lo más fácil. Yo qué sé, si te digo, no sé, una derivada U sub X nomás, ponerle igual a U sub Y igual a 0. Diría que este coeficiente es 0, este coeficiente es 1, y es homogéneo. El término independiente lo puse 0. Bueno, y está, bueno, si la derivas respecto de Y y te da 0, quiere decir que la U no depende de Y. La U va a ser cualquier función de X. Cualquier función de X es solución. Cualquier expresión que solo dependa de X funciona. Fíjense que como que el grado de libertad que tiene, sin ninguna condición inicial, digamos, es mucho más, porque, por ejemplo, si era de grado 1, en las ecuaciones ordinarias, tenía infinitas soluciones, pero era como que había una constante real que podía variar, ¿no? Que expresaba las cosas en términos de una constante real, una cosa así. Acá es bruta libertad, cualquier función puede ser que pones acá. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, este es un primer ejemplo. Bueno, vamos a poner otro. Voy a mencionar algo acá que todavía no parece como no sé, esto. Pero entonces, pensemos en el plano, sí, acá está el plano, aquí sí. Acá está X, y acá está Y. Para esta ecuación es como que es medio traído de los pelos esto que voy a decir, pero después se va a entender. Yo para poder determinar cuánto vale U en todo el plano, en todos los XY del plano, me alcanzaría con saber con especificar cuánto vale U, en qué punto, o sea, qué condiciones iniciales, que se llaman condiciones de borde en realidad, o bueno, según, qué condiciones, con qué datos extra quedaría la U determinada. Y bueno, por ejemplo, si yo agarrara todos los puntos de esta recta, agarro una recta acá, poner que sea la recta Y igual 1. Y yo te digo cuánto vale Y ahí, la función U ahí. O sea, te digo cuánto vale U en los puntos de la forma X,1. En todos esos puntos te digo cuánto vale la U. Ponele que te digo, vamos a llamarle condición inicial. Le digo condición inicial, pero te digo que cuánto vale ahí, te digo que vale tal cosa, yo qué sé, poner X cuadrado. Estoy diciendo cuánto vale acá la función. Quiero una solución de la ecuación que además cumpla esta condición inicial.
Y bueno, ahí queda, es única, porque justamente al no depender de I, esto va a tener que ser igual a, o sea, U de XY, nosotros nos digo que es cualquier función de X. Yo voy a poner U de X1. Eso es X cuadrado. Este es el valor que toma la función en un X cualquiera. Dando cuánto vale la función ahí, queda determinado cuánto vale la función en todos lados. Bueno, está. Este ejemplo ya se va a entender mejor. ¿No? Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Vamos a sumar, yo te digo 2. Vamos a complicar, vamos a poner U sub I, ponele, o no ahora, ponele U sub I de vuelta, pero igual ahora algo acá. No sé, lo que tenga ganas. X cuadrado por I. Está. ¿Qué pasa? ¿Qué solución ven ahí? Una función que cumpla eso. Derivarla de eso. Bueno, ahí integrás nomás, en realidad, ¿no? Si U es eso, bueno, integrás. Una U, hacer una primitiva respecto de I, de eso. Y entonces te va a quedar medio de X2 más cualquier cosa que sea constante respecto de, bueno, que sea constante respecto a I, que no tenga una I, derivado de 0, ¿no? Alguna función K que dependa de X. Esto, esta U, cumple esto. Y de vuelta, la libertad es que podés poner cualquier función ahí, que dependa de X nomás. Cuando derives esto respecto de I, te va a quedar esto, chao. Pero el grado de libertad, de vuelta, quiero que vean, no es una constante real que varía, es una función, hay muchas más funciones que reales. ¿No? Hay más libertad en la cantidad de funciones. Y bueno, de vuelta, acá ¿con qué dato quedaría determinada una única U? O sea, quedaría determinada la constante K esta. Y bueno, pasaría lo mismo. En realidad lo que yo necesitaría es, para de todas estas U, que quede una sola U determinada, yo necesitaría saber cuál función cada X tomar. Para eso necesitaría conocer, lo voy a poner aquí. Voy a hacer un dibujo en el plano de vuelta, XY, X, no, XY. Yo necesitaría de cada X, para cada X, conocer cuánto vale la U en algún punto de esa recta. Pues si yo conozco cuánto vale acá, por ejemplo, en este X, Y0, conozco cuánto vale la U ahí, o sea, esto lo sé. Bueno, pues entonces eso va a tener que ser igual a eso. Un medio de X cuadrado y 0 cuadrado más K de X. Y queda determinado cuánto vale K en ese X. En ese. Porque tiene que valer esto que yo sé, menos esto que me la cuenta con estos datos. Entonces, si yo conozco un punto, y en ese punto conozco cuánto vale U, entonces determino cuánto vale la K en este X. Entonces, si para cada X yo conozco la U en un punto, en esa recta la conozco en algún punto, de cada una de estas rectas hay un punto en el que conozco, especifico la U, digo cuánto vale, ahí queda determinada cuál es K, y por lo tanto queda determinada la función U. Acá arriba pasaba lo mismo. ¿No? Digamos, entonces a mí me alcanza con, por ejemplo, conocer la U, digamos, si yo te digo cuánto vale la U, en una curva cualquiera, una curva esta, yo te digo cuánto vale U. Para los puntos de esa curva te digo cuánto vale U. Entonces, justamente esa curva cumple que corta cada recta vertical en un solo punto. Te estoy diciendo, en cada recta vertical, conozco en un punto cuánto vale U, porque te estoy diciendo que especifico cuánto vale U en toda esta curva. ¿No?
Pongamos un ejemplo. Supongamos que le pongo la condición inicial, o de borde, vamos a llamarla acá. En realidad tampoco es un borde acá la cosa, pero bueno. Condición de borde, condición inicial. Vamos a suponer que especificamos cuánto vale U, no sé, a ver qué puede ser. En la recta, no sé, cualquier recta, cualquier curva que corte, no sé, en esta. En esa recta. La voy a pasar por el origen para que no me quede fácil la cuenta. Bueno, esa ahí. Ponerle que esa recta sea la y igual a 2x más 1, ponerle que sea esa recta. Podría ser, ¿no? Y te digo cuánto vale ahí. Entonces, como condición de borde, te pongo que U de. Estamos R, gamma, que llamo esta. U de XY. U de, no sé, sería X, 2x más 1. U de un punto cualquiera de esta recta, vale tal cosa. No sé. Cuadrado. No, X cubo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuánto quiero que valga U en cada punto de esta recta? Estos negativos que varían son los puntos de esa recta. Y esa recta cumple lo que yo digo. Corta cada vertical en un único punto. ¿No? Podría haber sido otra curva, una parábola, cualquier curva, ¿no? Pero bajamos con eso. Entonces, bueno. Yo sé que. A ver cómo podemos hacer para hallar entonces, determinar cuál función K es la que va. Hago así. Bueno, empiezo al revés. Yo sé que perdón. Yo tengo este dato. Y además yo sé que U tiene una fórmula de este tipo. Eso lo pongo acá. Esto va a ser igual a 1 medio de X2. Y2, este sería Y2 más K de X. Así que esto es igual a esto. Y después del K. Tiene que ser Y2 X3, es eso, menos esto que pasa restando. Entonces acá, esa es la única K posible que funciona. Pongo esa K ahí. Y esto es la solución, la única solución U de este problema con esta condición. Diciendo que en esa curva, en esta recta vale tanto. Se me ocurrió poner esa condición ahí. Entonces, la condición inicial, lo que antes era la condición inicial, que ahora se llama condición de borde, dato inicial, no sé, no es dar el valor en un instante, o en un t, en un x, en un y, es dar en un punto, es dar el valor en una curva, va a ser. Lo que antes era la condición inicial, ahora es el que se va a llamar condición de borde, es de otro tipo, no es dar el valor en un punto de la función incógnita, uno o varios valores en un punto, sino dar los valores en toda una curva, porque si tuvieran el plano. Si tuvieran el espacio, si tuvieran 3 variables, x y z, la condición inicial, digamos, va a ser dar los valores en una superficie. ¿No? En una superficie, en determinada superficie. ¿No? Bueno, vamos a aprovechar bueno, vamos a escribir entonces quién es U, entonces la U, la única U posible, solución quién es. Y bueno, esto es un medio de X2 y 2, un medio de X2 y 2, más la y K es esta que hay acá. 3 menos medio. Ah, ya resolví el problema, resolví la ecuación.
sería esta ecuación diferencial, o sea, el problema tendría sería la ecuación diferencial y esta condición inicial. ¿No? Habría que poner ahí x real. Entonces, esta es la solución general del problema y esta es de la ecuación sola. Y esta es la única solución con esta condición de borde. Bueno. Por ejemplo, si yo quiero que, no sé, ponerle que no sé, que pongo, se me ocurre que una curva, en una curva así, una curva gamma, valga tal cosa. En cada punto de esta curva digo cuánto vale. Entonces poner en este punto, correspondiente a x igual 1, ponerle esa curva, este punto, poner que ese punto sea, vamos a inventar algo, poner que ese punto sea el 2, 1. Yo quiero que ahí valga 3. Y este punto ponerle que sea el menos 2, 1. Y ahí yo quiero que valga 1 la función. Bueno, doy el valor en este punto, es 3, el valor en este punto 1, y además doy valores en los demás puntos que no interesan. Poner que hay una condición inicial sobre esta curva, como dando valores sobre esta curva. Y supongamos que el valor en ese punto quiero que sea 3 y en este punto quiero que sea 1. Eso puede ser incompatible, porque para este valor de x, que es 2, ¿no? Miremos eso. Por un lado, cuando yo evalúo u de 2, 1, utilizando la fórmula esta que me da que es un medio. Ahora el x es 2 y el y es 1. Queda 2 más k. 2 más k de 1. K de 2. Utilizando la fórmula. ¿Sí? Y esto estoy diciendo que quiero que valga 3. Entonces el k de 1, el k de 2 tendría que ser 1. ¿No? Bueno, voy a correr este pedacito primero, para que no joda. Ahora estoy en otra cosa ahora. Ahora estoy con esta curva. ¿No? Bueno, y ahora hago u de este otro punto acá abajo, menos 2, 1. Estoy queriendo que valga 1. Ahí. Bueno, pero ¿qué pasa si pongo ahí? Es poner de vuelta ahora x igual. ¿Para qué puse mal? Acá no es menos 2, 1, es 2 menos 1. Cualquier cosa, no. 2 menos 1. Menos 1. ¿Cuánto daría? Utilizando esta fórmula. 2 menos 1 daría menos 2. Más k de 2. Y yo quiero que esto valga 1. Qué increíble. Entonces, como quiero que valga 1 ahí, ¿cuánto tiene que valer k? K de 2. Bueno, 1 justito. Lo mismo que me dio acá. Pero eso fue tremenda mala suerte. Tiene que ser 1. No me dio incompatibles, pero mismo. Definiendo k de 2 igual a 1, logro que se cumpla que acá vale 3 y acá vale 1. Pero me salió mal el ejemplo, porque la idea era que yo tiraba un número cualquiera y iba a generarlo. Es como que saqué la lotería al revés, digamos. Vamos a suponer que lo que yo quería al principio fuera que acá valiera 3, como está escrito, y acá que valiera 4. Pero acá valga 3 la U y acá valga 4 la U. Bueno, ¿ahí qué pasaría si hubiera querido eso? Bueno, esto tendría que valer 3, así que salgo que cada 2 tiene que valer 1. Bueno, y esto tiene que valer 4. Entonces, k de 2 tiene que valer 6. Menos 2 más 1, menos 1. Estaba bien, porque yo había puesto 1, no menos 1. Bueno, está, el que había puesto ahí también tiene incompatible. A lo que voy es esto, entonces, si yo doy los valores sobre esta curva, en cada punto de esta curva doy valores, y por ejemplo el valor que le toca a este es 3, el valor que le toca a este es 4, me queda incompatible, no hay una función posible, no hay una U que cumpla eso, porque la K va a tener que valer
En 2 va a tener que valer 1 y 6 a la vez. No puede ser. Entonces quiere decir que tampoco cualquier condición de borde sirve, no es cualquier curva que me ponga. ¿Tá? Hay que tener cuidado con eso. Las condiciones de borde son valores sobre curva, pero no cualquier curva sirve. Algunas condiciones de borde, como esta, como el ejemplo esta, hace que no haya solución, que es incompatible el problema. No hay ninguna función de este tipo, ninguna, que cumpla, que acá vale 3 y acá vale 4. Bueno, queda esta. Esto y esto. Entonces acá igual, de 2 igual 1 y 6 a la vez. ¿Está? Bueno. Bueno, entonces estamos avanzando con los problemas. Ahora vamos a poner un tercer ejemplo. Vamos a poner así, 2 por u sub x más 3 por u sub y igual 0. Un homogéneo, vamos a empezar así. Bueno. Los coeficientes les puse constantes, ¿no? Y acá puse 0, es homogéneo. Si yo hago una combinación lineal de las derivadas parciales de una función, de dos variables en este caso, ¿eso qué me da? ¿A qué le suena? Bueno, hago la pregunta al revés, a ver. Vamos a suponer que yo tengo un vector, no sé, 1, 2. ¿Ah? Y tengo una función u de R2 en el R como tenemos acá. ¿Ah? Vamos a llamarle, no, vamos a llamarle F. ¿Ah? Hacemos paréntesis de cálculo 2. Si yo quiero la derivada, y ahí tengo un punto XY. Un punto XY, bárbaro, de lo mismo. Ahora yo quiero la derivada de F, la derivada direccional según el vector B, en el punto XY. Bueno, esto se acuerdan cuál era la definición, el límite, cuando H tiende a 0, sí, F vamos a llamarle P también al punto así, ¿no? Por lo tanto, F de P más H por B, menos F de P sobre H. Esta es la derivada direccional según el vector B. Eso era... Pero ¿cómo se podía calcular esa derivada direccional sin el límite? ¿Se acuerda eso? Sin calcular el límite, digamos. Sin usar la definición. Bueno, era así, gradiente de F en el punto por el vector B. ¿Está? Esto valía... ¿Eso no era si la función era diferenciable? Eso. Si F diferenciable. ¿Ah? O sea, acá están las derivadas parciales, y acá están las componentes. Esto básicamente en este ejemplo sería F sub X por 1 más 2 por F sub Y. Esto es una combinación lineal de las derivadas parciales que están acá adentro, y los coeficientes son la entrada del vector B. Bueno, ahora que ya dije eso, que recordamos eso, digamos. Volvamos acá. ¿Esto acá qué onda? Y esa es la derivada direccional de U, respecto al vector 2,3. O sea, vamos a ver si yo llamo, vamos a llamarle B así, al vector 2,3. Esta parte se transforma en derivada direccional de U en la dirección B, que tiene que dar 0. Se transforma en un problema igual al primero. El primero era que la derivada en la dirección del eje Y es 0.
va a salir es 0, o sea, es constante en las rectas verticales. En la recta vertical es constante, si te mueves verticalmente, la derivada es 0. Bueno, ahora es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Si te mueves como, es constante. Si te mueves como, tiene derivada 0. Si te mueves como el vector b. ¿Ven que es lo mismo? Voy a dibujar el vector 2, 3. Ponele que este es el vector 2, 3. Este tiene que ser el 2, 3. Vector B es. Si me muevo según el vector B, en la dirección de B, tiene derivada 0. O sea, constante. Es constante sobre esta recta. Sobre esta, es constante en esa recta, en cualquiera paralela. ¿Está? Lo que eran rectas verticales, ahora son rectas según el vector B, con vector director B. ¿Está? Entonces, yo sé que en esas rectas es constante. Bueno, si en esas rectas es constante, me está haciendo falta para poder determinar cuánto vale U, con qué condición podría yo saber que U es tal función concreta en todo el plano. Pues, funciones que valen constante, que cumplen esto, hay muchísimas. Imagínense, cualquier función que sea constante sobre la recta. No sé. Sobre todas las rectas, sobre todas las rectas paralelas, muchísimas funciones posibles, a muchas soluciones. No tengo una fórmula, no quiero hallar una fórmula de la función como si hicimos acá. Pues acá es lo mismo, yo podría haber dicho, la derivada según I es 0. Entonces, en las rectas verticales tiene que ser constante. Hay muchísimas funciones que sobre todas las rectas verticales es constante. Precisaba sacar una fórmula así como sale acá. Una función, bueno, acá no era constante porque no era igual a 0. No, acá sí igual a 0. Esta era la fórmula que saqué. Bueno, sin sacar ninguna fórmula, yo sé que hay un montón de funciones que cumplen U sub igual a 0. Y la fórmula es esta, algo que dependa solo de X. Bárbaro. Está lo mismo, hay un montón de funciones que cumplen esto, que es constante sobre estas rectas. No le pongo ninguna fórmula. Pero quiero saber con qué dato adicional más esa función, que es constante sobre estas rectas, queda determinada. Y bueno, queda determinada dando en cada una de estas rectas, especificando un valor. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar una curva, cualquiera que atraviese, una sola vez cada una, y en esa curva, gamma, decir cuánto vale especificar cuánto vale la U. Entonces voy a tener especificado cuánto vale la U en cada una de estas rectas. En este punto de esta recta voy a saber cuánto vale. Pero si ahí vale eso, y todo el resto de la recta vale lo mismo, la U. Porque la U es constante sobre esa recta. Entonces, dando el valor sobre esa gama, queda determinado cuánto vale U en todo el plano. Utilizo una curva que corte una vez cada una de las rectas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner la condición de borde. Bueno, vamos a suponer que agarramos el eje X. Que en el eje X valga algo que yo tenga ganas. Que esa sea la curva. Entonces yo voy a especificar, pero además que U en los puntos de la forma X, 0 valga, no sé, algo que yo quiera. No sé, 6X. Ponele que quiero eso. ¿Está? Esa es la condición de borde que pongo. Entonces, bueno, viene la pregunta. Si yo agarro un XY cualquiera del espacio, agarro un punto cualquiera del espacio, vamos a no llamarle XY, vamos a llamarle X techo y techo. Quiero saber cuánto vale en ese punto la función U. Bueno, lo que hago es esto. Yo sé que la famosa función esta constante sobre estas rectas. Entonces, agarro una recta con esa pendiente
paso por ahí, chuc, y hallo este valor. Porque yo acá yo sé cuánto vale la U, dice acá. ¿No? Entonces, ¿este valor quién es? Y bueno, vamos por partes. La recta, ¿cómo es? La recta esa R es, vamos a parametrizarla, no sé, X techo más lambda por el vector director. ¿El vector director cuál era al final? ¿Era 2,1 o 1,2? No me acuerdo. No, era 2,3. Estoy haciendo una recta que pasa por este punto y con el vector director 2,3. Está, malo lambda, bárbaro, y techo. Hay que poner X igual a Y igual. Lo que calculo esa recta. Pongo B quién era, es el 2,3. Calculo la recta. Le pongo la ecuación paramétrica acá. X techo, es el X techo más 2 lambda, y techo más 2 más 3 lambda. Bárbaro. Ahora agarro R, intersección el eje de X, para hallar ese punto. O sea, lo que tengo que hacer es poner X igual 0. Si igual 0, saco quién es lambda. Lambda es Y techo sobre menos Y techo. Para que sea 0, el lambda tiene que ser menos Y techo sobre 3. Bueno, pero si ese es el lambda, saco cuánto vale el X. Entonces, Y techo, perdón, saco que X es igual a X techo menos 2/3 de lambda. Menos 2/3 de Y techo, digo. Pongo este lambda acá. Saqué el X. Este punto este punto es entonces esto, coma 0. Pero che, X techo menos 2/3 de Y techo, coma 0. Y ahí yo sé cuánto vale la U. Entonces, ¿cuánto vale U de X techo y techo de ese punto cualquiera que yo tomé? Bueno, arrancar vale igual que U en ese punto. X techo menos 2/3. 3/2 o 2/3. 2/3. Ayúdame con la cuenta porque soy una bestia, me equivoco. De U. Contando en esta regla. ¿Y eso cuánto vale? Utilizo esto. Eso vale 3 veces, lo que diga ahí. Justo se va el 3, perfecto. Queda 3x techo menos 2y techo. Listo, acá quedó la función U, ¿cuánto vale? Nada más que el techo, la variable. Digamos. Como quien dice, U de xy es 3x menos 2y. Agarré un x techo y techo cualquiera y saqué cuánto vale U de x techo y techo. Con la fórmula. Listo, ahí. ¿No? Pero la idea es que sobre estas rectas es constante. ¿No? Sobre estas rectas es constante la función. Por eso, yo sabiendo cuánto vale en un punto de esa recta, cuánto vale en un punto de la recta, saco cuánto vale en todos los otros puntos. Pues vale cuánto vale, la misma constante. ¿Y por qué es eso de que es constante en la recta? Porque yo puse término independiente 0. Acá. Vamos a pensar ahora otro ejemplo. El mismo anterior, pero no le pongo 0, le pongo algo. ¿Tá? Lo mismo. Era 3,2 o 2,3. No, tengo una dislexia, una enfermedad mental. 2,3. 2, ponele que es. La ecuación es 2 U sub X más 3 U sub Y. Pero ahora algo acá. Le ponemos igual 0 no. Le ponemos algo que. Le pongo X por Y. Una función que dependa de X y de Y.
Bueno, ¿qué va a pasar? De vuelta, la clave está en esas rectas. ¿Tá? Acá de vuelta te está diciendo, vamos a hacer de vuelta, acá de vuelta le llamamos B al vector 2, 3. ¿Sí? Y esto se puede reescribir como la derivada direccional de U respecto al vector B en un punto xy, vale tal cosa. Conozco la derivada direccional según ese vector en todos los puntos del espacio. Vamos al dibujito de vuelta. Dibujo mi vector B, ese famoso 2, 3. Y bueno, y dibujo rectas paralelas. Yo sé que en estas rectas, no sé si es constante o no, pero conozco la derivada cuando me muevo a lo largo de esa recta. Conozco la derivada cuando me muevo a lo largo de esa recta. Porque conozco la derivada direccional según el vector director de esas rectas. Conozco cuánto vale. Vale esto. Depende de dónde esté parado. Si estoy parado en este XY, la derivada direccional, según cuando me muevo a lo largo de esa recta, vale lo que doy X por Y. Estoy acá, cambian XY, cambian Y. Es otra derivada direccional según esa dirección. Pero siempre según esa dirección, bueno, según qué punto es que yo quiero ver la tasa de crecimiento, cuánto es que me da. Pero bueno, si yo conozco la derivada a lo largo de cuando me muevo en una recta, integro y conozco la función. ¿No? Vamos a hacer así. Vamos a agarrar un punto cualquiera, a ver. Vamos a hacer como hoy. Hoy, como fue que hicimos, agarramos un punto cualquiera, X techo y techo, ¿no? Y techo. Y lo que hicimos fue, hallamos donde. Ahí va, vamos a ponerle la misma condición inicial de hoy. Hoy le pusimos que U de X,0 valiera, no me acuerdo cómo era lo que le pusimos, la condición de borde. 3x. 3x. Entonces ahora tenemos la ecuación diferencial y esta condición de borde. Bueno, entonces hacemos igual que hoy. Hacemos esto. Entonces trazo la recta paralela a lo largo de la cual yo conozco la derivada. ¿No? Corto con el eje y hallo este punto. Lo mismo que hicimos hoy. ¿Cómo era? Pará. Vamos a hacerlo como es, un poco diferente. Vamos a agarrar la parametrización que teníamos hoy de la recta. ¿Sí? La parametrización que teníamos de la recta hoy era X techo igual a... no, perdón. Sería X igual X techo. X techo más 2. Vamos a llamar el parámetro ahora. Y techo igual a Y techo más 3T. Vamos a llamarlo el parámetro. ¿No? Entonces, esto es como que tenemos una parametrización, R de T, una X de T y una Y de T. Esta es la X de T, esta es la Y de T. Le llamo R de T a esa parametrización. ¿Está? Entonces, dijimos que para T igual a... No me acuerdo cuánto era.
y techo sobre 3, para ese valor del parámetro, era ese, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está eso? Acá, menos y techo sobre 3. Para ese valor del parámetro, para ese valor del parámetro, vamos a llamarle T0, vamos a llamarle T0. Para ese valor, bueno, sí, T0 vamos a llamar. T techo vamos a llamar. Para ese valor pasa que R de T techo es este punto. R de T techo. Este punto, ya sabemos cuánto es. Eso que nos dio hoy, techo menos 2/3 del techo, 0. Este punto es el área de techo. Bueno, ahora viene la parte donde yo sé que conozco la derivada cuando me muevo en esta recta. Entonces, ¿qué es eso de que me conozco la derivada de U cuando me muevo en la dirección de B? O sea, cuando me muevo en esa recta. Conozco la derivada de U compuesta con la recta. O sea, agarro una función auxiliar H. La función auxiliar H que depende de T. ¿Quién es? Bueno, es U evaluada en la recta. Esta yo la sé derivar. ¿Cuánto vale la derivada? Si yo digo conozco la derivada de U cuando me muevo a lo largo de la recta, estoy diciendo que conozco la derivada de esta función compuesta, la derivada de H. ¿Por qué es que la conozco? Y bueno, porque hago la regla de cadena. Esto es el gradiente de U en la red de T por R punto de T. Y bueno, la derivada es justamente el B. El vector director, o sea, R como R es punto más T por el vector. Si la derivo, me da B. Toda B. Toda B. La derivada de esto. ¿Sí? Y el gradiente de U, por eso, es la derivada parcial. Entonces, la derivada parcial de U respecto a B, evaluado en R de T. Y eso es lo que yo conozco. Entonces, eso vale, esa derivada parcial, vale X por Y. Bueno, ¿cuál es el X? ¿Cuál es el Y? Sería X de T por Y de T. Este por este. Bueno, pongo quiénes son. Este bicho. Menos más usted. ¿Ah? Te dije que conocía la derivada de H. Vale, esto. Bueno, entonces, si conozco la derivada de H, es integral. Es decir, H de 0. Vamos a poner así, H de T gorro. H de 0 igual a integral entre 0 y T gorro y T techo de la derivada. Bueno, le dice acá. ¿No? Bueno, pero ¿quién es H de T gorro? Justamente es U de R de T gorro. U de este. Y lo conozco. Porque está la condición. ¿Dónde está? Acá, 3X. Eso es U. ¿Cómo se dice abajo? Ese es U de.
uso la condición de borde y eso vale 3x. Bárbaro, eso lo conozco. ¿Este quién es? Este que yo quiero averiguar. Esto es h de r de 0. R de 0 es, cuando el parámetro es 0, la recta está en el punto, es techo y techo. Entonces yo quiero averiguar cuánto vale la U. ¿Para qué puse h acá? Y es la composición. Bueno, eso es U de X y techo. Esto es lo que yo quiero saber, cuánto vale. ¿Ah? Esto lo conozco. ¿Qué puse acá? Igual, ¿y esto? ¿Cómo me quedó eso? Sería menos. Este lo conozco entonces, me da esto. Esto es lo que yo quiero averiguar, esto lo calculo. Integro esto. ¿No? Esto lo integro. Vamos a integrar. Entre 0 y t, ¿cómo queda esto? Me queda x techo por y techo. Constante, me queda x techo por y techo. Por s. Entre 0 y t borro. Más. En t que me va a quedar 2 y techo. Acá es un menos, ¿no? O es un más. Es un menos. Es un más. Porque esto y esto son lo de la parametrización. Estoy haciendo esta distributiva y estoy haciendo primitiva. En t me queda 2 y techo y 3x techo. Un medio de 2. O sea, 3x techo me queda y 2 y techos. Por ese cuadrado. Ahí dice la primitiva, el término cuadrático. Lineal, este por este y este por este. Y después me queda 6t cuadrado. Más un tercio y 6 t cubo. ¿Verdad? Todo esto entre 0 y este techo. ¿Qué tal? Lo hago. Este techo vale x techo, y techo, más medio de 3x techo, más 2 y techo cuadrado, más, vamos a poner en vez de 6 y un tercio, vamos a poner 2 nomás, 2 de techo al cubo. Recuerden que el techo yo sé quién es. Este. Lo tengo en función de x y techo y techo. Menos, nada, menos 0. Quedó 0. Para que puse t cubo acá y es S. La variable era S. Bueno, entonces, despejo este. Techo U, vale U de x techo y techo. Bueno, tiene un menos acá, entonces tendría que pasar esto sumando para allá y toda esta basura restando para acá. Me va a quedar, o sea, este queda 3x techo menos 2 y techo. Y todo esto pasa restando. Ya le voy a poner aquí en este techo. Este techo es este. Es menos y techo sobre techo. Entonces me queda menos x techo y techo cuadrado sobre 3. Acá puse menos y techo sobre 3. Ahora voy a poner acá menos y techo sobre 3. Más 3 por 3, 9 por 2, 18. Un 18 hago de 3x techo. Ahora aquí lo tengo que pasar restando. Las cosas van pasando restando, así que cambia el signo. Con el menos queda menos, así que va a quedar más. Este queda más porque está cuadrado, esto va a quedar menos. Porque todo tengo que pasar restando. Entonces x techo, ay Dios se da cuenta, 2 y techo, y acá va a quedar y techo cuadrado. Y después lo mismo con esto. Va a pasar sumando ahora porque queda con un menos. 2, 3 por 3, 9, 27. 27 y techo cubo. Tomá, ahí tenés la fórmula de la U.
Moraleja, ¿cuál es? Si yo sé que la derivada a lo largo de la recta es 0, bárbaro, es constante a lo largo de la recta. Sabiendo el valor en un punto de la recta, saco el valor en otro. Ahora, si no es 0 el valor de la recta, no es 0 la derivada según esa dirección, es algo, una fórmula, algo. ¿Esto? También saco cuánto vale a partir del valor en un punto, saco el valor en cualquier punto. Porque integro esto. Es integral. Si fuera 0 la derivada, te queda la integral de 0, que es 0. Si no es 0, si es x por y, queda algo. Bueno, hacemos una pausa y ahora miramos cómo se resuelve en general el problema este, ¿no? Pero bueno, hago hincapié en eso. Aparecieron rectas. Esta vez no me dio 0 la derivada según esa recta, pero me dio algo que yo conozco. Si conozco la derivada, y además conozco el valor en un punto, integro y saco cuánto vale en cualquier otro punto. El teorema fundamental del cálculo a lo largo de la recta. Bueno, metemos una pausiña de. A ver qué ya es. Uy, se me pasé. Metemos una pausiña de 5 min y seguimos. Dale, decime la consulta. Ahí está. Acá ahí cuando calculaste h' de t, el gradiente de u de rt por r' de t, que es el vector b. Ahí nos faltaría multiplicar por b, ¿o no? ¿Cómo? Viste que tenés ahí x de t por y de t, o sea, pero x de t, y de t es x por y, no es la derivada parcial. ¿Nos faltaría ahí multiplicar por b o me perdí? Estaba repasándolo, por eso me generó la duda. No, es esto lo que. Vos estás hablando de esta parte acá. No sé. Eso mismo. Vos lo que tenés es el gradiente de u en un punto P por un vector B. Eso es la derivada direccional de u del poder B y P. P es mi R de T. Está Acá sí que falta. Está bien. Sí, está bien. Esto, Está bien. Capaz que lo copiamos rápido ahí y ahora repasándolo está bien. Sí. esto que acabo de decir acá es lo que repasamos acá arriba. Sí. Esto. Eso. Sí, está bien. ¿Viste? Me generó la confusión ahí, pues dije, pero no olvidamos el b, claro, está bien, Claro, el gradiente de esto f por el B te da sí, te da la derivada parcial, está bien. es el P. No, este es integrado. Yo voy rápido, pero está. Estoy rápido porque quiero terminar este tema, las lineales estoy borrando todo esto, no sé por qué. Eso es lo que usamos acá. Buenísima la pregunta. Así que no, el B se va. Bueno, entonces seguimos entonces con el caso general. ¿Está? Voy a poner una página nueva. La idea es ver el caso general en abstracto y después hacemos un ejemplo y está pelado. Bueno, entonces tomo el caso general entonces. Ahora, ¿tá? Entonces nos ponemos de vuelta en la ecuación general esta lineal general. Una función, un sub x. Sí. La función u sub i de xy igual a c de xy. Obvio que nadie escribe eso así, la gente escribe así, a por u sub i, x más b por u sub i igual c, y todo el evaluado te lo imaginas.
¿no? Igual voy a tratar de no usar esta notación. Capaz que pinta. Bueno, entonces. Vamos a ver. Teniendo en cuenta que son todas funciones, ¿no? Está. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a llamarle F, ¿sí? De X, ¿sí? El campo que forman los coeficientes. A de X, ¿sí? Coma, B de X, ¿sí? ¿No? Entonces, como quien dice, la ecuación diferencial se podría transformar en esto. La derivada parcial no. La ecuación diferencial es la derivada direccional de U en la dirección del campo. Esto es lo que era un vector B constante hoy. Era constante esto y constante esto. Ahora no es constante, ahora cambia, según en qué punto X y qué vector es. En la dirección de F de X, y de ese vector, en el punto X, y eso sería esto. El gradiente, producto interno, el vector del campo. Eso es conocido. Entonces vamos a hacer un dibujito. Pero yo, en cada punto del espacio, en este punto X, y cualquier punto del espacio que yo tenga ganas, X, y conozco la derivada parcial de U. Pero no en cualquier dirección, en una cierta dirección, la que me diga el campo. El campo es conocido, por los coeficientes son conocidos. Entonces, ahí el campo va a valer algo, y dibujo una flecha. Entonces, eso. Conozco la derivada direccional de la función U que estoy buscando, la conozco, en este punto la conozco, pero en esa dirección, en la que indica el campo. En otro punto, F apuntará para otra parte. Cada punto F va a apuntar para un lado, dependiendo de X y Y que sea, el punto que sea, ¿no? Porque F depende de X y. El vector este, que es el que representa, pinchado en el propio punto X y, va cambiando. Entonces tiene un campo ahí de vectores. ¿Sí? Entonces la ecuación diferencial se puede interpretar así, como que en cada punto, la ecuación diferencial me está diciendo la derivada direccional de la función icónica en la dirección que apunta al campo este. Hoy, todos estos vectores que ahora varían, eran todos iguales, eran todos B, apuntaban todos como el 2, 3, 3, no me acuerdo. ¿Ah? Entonces, cuando teníamos aquello del vector B, un vector B así, en todos los puntos ese vector B, teníamos vector B, 2, 3. Yo recorría la recta, una recta cualquiera de esas. ¿Cuál es la derivada acá de la recta? Cuando yo derivaba R de t, que era punto más t por vector. Derivaba eso y me daba el vector siempre. ¿No? Bueno, pero ahora no. En vez de tener una recta, lo que voy a necesitar son unas curvas que cumplan esto. Que cuando yo trace la curva, a ver si me queda bien ahí. Capaz que con esta. Un poco. A ver, quiero que sea tangente acá. Y acá también tangente. Bueno, está ahí más o menos. Bueno, suponete que son tangentes. Un intento más. Ahí va.
Es una curva, vamos a llamarle. Yo tengo el campo que acá dibujé algunos vectores, pero sería el plano todo peludo, ¿no? En cada punto un vector. Un plano lleno de vectores, ahí, un relajo. Imagínate eso con viento. Bueno, entonces, en cada punto un vector, y entonces yo quiero hallar curvas, vamos a llamarle x grande de t, esto es lo que hoy era r de t, curvas, bueno, que van a tener dos componentes, x de t, y de t. ¿No? Que hagan esto, que sean curvas integrales del campo. O sea, cuando yo calcule el vector tangente a la curva, en un punto, ese vector tangente a la curva, o sea, no el vector tangente, la velocidad de la curva, o sea, la derivada, esa derivada sea justamente de f. O sea, voy a buscar funciones que cumplan esto, que la derivada sea lo que vale el campo en el punto. ¿Ah? Recuerden esto, si yo tengo una curva como esta, y elijo un punto, ese punto va a ser un cierto punto x de algún t, entonces, si yo calculo la derivada, x', y lo evalúo en ese valor de t, y este vector lo dibujo pinchado acá, ese vector es vector velocidad tangente a la curva. Bueno, yo quiero que ese vector velocidad sea la f. Acá hay una f. Bueno, quiero que coincidan. Quiero esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me muevo a lo largo de esa curva, yo voy a conocer la derivada de la función u cuando me muevo a lo largo de esta curva. Porque cuando me muevo a lo largo de esta curva, este sería x' de t. Estoy queriendo que eso coincida con f de x de t. Cuando yo me muevo a lo largo de una curva y me paro en un punto, moverme por esa curva es como moverme en la dirección tangente, como moverme con el vector velocidad x' de t. Y bueno, justamente, según esa dirección, según ese vector, yo conozco la variación de u. Entonces, si yo encuentro estas curvas que miran esto, voy a estar encontrando curvas a lo largo de las cuales yo conozco cómo varía la u, porque conozco la derivada según la dirección de la curva. Y si conozco la derivada según la dirección de la curva, pasa lo mismo que hoy con la recta. Me decís cuánto vale u en un punto cualquiera, y hago unas integrales y te saco cuánto vale u en cualquier otro punto. ¿Ah? Vamos a hacer las cuentas de eso. ¿Ah? Entonces vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es esto. Vos estás queriendo que x' de igual a esto. A de xy, y que y' sea igual a b de xy. A todo un t que no estoy poniendo. Acá es de t, acá es de t, de t, de t, de t, de t, todo de t. Esto es una EDO de esas que ya sabemos resolver, algunas. Cuando es lineal, por ejemplo, acá, sabemos resolver. No sé, por ejemplo, si x más y, los x más y, es una lineal que sale. Entonces, hallar las curvas esas es resolver una EDO de las que teníamos antes. ¿No? Son las soluciones de una ecuación diferencial. ¿Tá? Entonces, las soluciones, las curvas estas, ¿tá? Las soluciones maximales, estas que podemos hallar de este sistema, se llaman curvas características. ¿Ah? Repito por qué. La derivada de x, que es la derivada x' y prima, acá también, x' y prima. ¿Y esto quién era? Esto era a, b, a, b. A, b. Ya la curva característica, entonces, es resolver una ecuación de esta. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que pasa?
Ahora a mí me van a decir, además de, si me dicen solo la ecuación diferencial, en principio habría muchas soluciones, ¿no? Pero además me tiene que dar alguna condición. O sea, me tienen que dar alguna curva, por ejemplo, no sé, vamos a dibujar otro color verde, vamos a llamarle gamma, gamma, o no sé cómo ponerle, así gamma, donde me digan cuánto vale la U. O sea, la ecuación diferencial va a ser, lo que vamos a resolver es así. A por U sub X más B por U, pero che, por U sub I igual a UC. Además me van a decir que U de XY vale algo conocido, vamos a G de XY, voy a ponerle dato, pero le pongo G, dale. Dato, acá abajo le pongo, si el XY está en la curva gamma. Entonces, bueno, depende cómo sea la gama esa que me den, ¿tá? Pero la idea, para que las cosas funcionen, va a tener que ser así. Da un punto a cualquiera del espacio. Da un punto a cualquiera del espacio. Vamos a llamarlo de techo. Yo quiero saber cuánto vale la solución ahí. Entonces, ¿qué hago? Hallo la solución de esto con esta condición inicial. La órbita que pasa por ahí. O sea, hallo la curva característica que pasa por acá. Esa curva va a venir y va a cortar a cada gama. Gama tiene que cumplir eso, si no, no me va a servir la gama. Va a tener que cortar acá, en algún punto que yo voy a poder determinar, no sé, Q. Ahí conozco cuánto vale la U en Q. Me lo dice acá. Y además de conocer cuánto vale la U acá en Q, conozco la derivada a lo largo de la curva. Como conozco el valor en una punta y la derivada a lo largo de la curva, hago una integral ahí y hallo el valor acá. Entonces, de esa forma, hallo cuánto vale la solución en cualquier petecho. ¿Tá? Vieron que es parecido a lo que veníamos haciendo con las rectas, ¿no? ¿Tá? ¿Cómo es que hallo este valor a partir de este con una integral, no sé qué? Bueno, lo hacemos ahora. ¿No? Pero es lo que veníamos haciendo. ¿Tá? Entonces vamos a escribir eso. Vamos a escribir eso. Eso que es un dibujo, vamos a escribirlo así. Dado un P. No sé por qué le puse techo. Ah, porque le ponía techo a todo aquello. Dado. Pero vamos a llamarle un P. Vamos a llamarle P, ¿no? Techo, ¿no? Dado un punto P. Perteneciente, no sé, al plano. Hallo la curva característica. O sea, resuelvo esto. Bueno, la ecuación diferencial. Pero con esta condición inicial, poner que en 0 valga x techo. Y en 0 valga y techo. ¿No? Este P es el x techo y techo. A un punto cualquiera quiero averiguar cuánto vale U ahí. Bueno, hago esto. Resuelvo esto. ¿No? Entonces me queda una solución. La curva x de t, x grande de t, está formada por las dos coordenadas. La solución, la única solución de eso. Después agarro y hago corto con gamma. Hallo no sé cómo llamarlo, un techo, vamos a llamarlo, no, techo no sé cómo llamarlo. Hallo un T, tal que x de t pertenezca a la curva gamma. Hallo este punto. Me dio un punto Q en gamma. Intersecto la curva. Intersecto esta curva con la gamma. Y hallo el valor del parámetro.
Hoy le llamamos T techo ese valor, ¿no? Creo que era T techo que le llamamos el valor. Hoy le llamamos T techo, a ver. Sí, T techo le llamamos. Pero capaz que es confuso porque para t igual 0 es que vale x techo y techo. Para el t techo no es el t correspondiente a este punto. ¿No? Si yo acá pongo x, le pongo t techo, acá no me da x techo. Techo me da q. ¿No? Bueno, no importa, elijo ese nombre. Y bueno, y después ¿qué hago? Yo conozco este valor. ¿Cuánto vale u en q? ¿Sí? Conozco u en ese punto q. ¿Ah? Entonces ahora viene la parte donde yo hago las integrales. Y es igual que hoy. Considero esta función. Función auxiliar esta. H de t es componer la u con la curva. X de t. ¿Está? Entonces, ¿cuánto vale la derivada? Bueno, vale. Justamente, gradiente de u en x de t por x' de t. Esa es la regla de la cadena. Ahora, yo justo elegí x de forma que x' de t fuera el campo. El AB. Esto es el miembro izquierdo de la ecuación. Acá te queda A por U sub X más B por U sub I. Esto es el gradiente U sub X U sub I por el AB. Todo evaluado en el punto X de T, que sería aquí T como Y de T. Y bueno, eso es el miembro izquierdo de la ecuación. Entonces, esto va a ser igual a C de X de T. Es conocido. ¿Vieron? Conozco H' de T, conozco la derivada de U sobre la curva. Entonces ahora me mando la famosísima integral. Mismo de hoy. Si hago H de T menos H de 0, techo, menos H de 0, es la integral entre 0 y T techo de H' de T. Le pongo T ahora en vez de eso. Y esto lo calculo. Esto lo sé, porque yo sé H', esta función ya la conozco. Conozco X, la Y, sé la función C. Entonces, esto es conocido. Esto es conocido. Hago la integral. No lo voy a escribir. Esto es conocido. ¿No? Bueno, de vuelta, ¿este quién es? Esto es H. H que era, es esta, es U de X de 0. X de 0. ¿Y X0 quién es? Es el P. Es la condición inicial que le puse. En 0 va la X techo, en 0 va el techo del P. ¿Y este quién es? Y bueno, es lo que yo decía, U de X de T techo. ¿Y quién es este techo? No sé quién es este techo. El Q. U de Q. Este lo conozco. Entonces hallo este. Vale. Tengo que despejar, y se pasa sumando para allá y gastando, vale. Vale, H de T techo, o sea, vale U de Q, que lo conozco, menos la integral esta que pasa a restar. Que también la calculo. Está. Listo, entonces saco cuánto vale U en P, siendo P un punto cualquiera. ¿Está? Y entonces ahí hice como teóricamente cómo resolverlo. En la práctica van a ver, pero ahora hacemos un ejemplo. Ahora hacemos un ejemplo concreto con letras, con números. Un ejemplo concreto con letras. Como es en la práctica, ¿qué va a pasar?
las curvas, si las curvas características, o sea, las soluciones de la ecuación diferencial esta, no me cortan a la gama, la curva gamma en donde me dan donde me prescriben el valor de U, ahí no voy a poder determinar cuánto vale U sobre esos puntos de esa curva. O si una curva característica corta a gamma en más de un punto, podría haber incompatibilidad, como yo decía hoy. Porque si cortan un punto Q, hago una integral y saco cuánto vale en P. Si cortan otro punto también, otro punto Q sub 1, hago otra integral y también saco el valor que debería tener en P. Podría ser incompatible. Hoy intenté hacer un ejemplo de eso con recta. ¿Tá? Entonces necesitamos eso de la curva gamma, que corte una sola vez a cada curva, y después se necesita que la corte transversalmente, que significa que los vectores tangentes sean diferentes, no se corten tangenteándose, acá se cortan transversalmente. Lo comento nomás. Yo tengo este corte de curvas, otra tangente acá, la tangente es esta, y la tangente es esta. Forman un ángulo ahí, que no es cero. Podrían cortarse siendo tangentes. Una que venga así, y la otra la corta, pero justo tiene la misma tangente. Ahí se cortan en un punto, pero tienen la misma tangente, no son transversales. Pero eso lo vamos a dejar, lo comento. Digo esto y ya no le voy a dar más bola. La gama tiene que cortar transversalmente, pero eso, tiene que cortar en un solo punto, si no podría haber incompatibilidad. Y bueno, y tal. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Tá? Un ejemplo concreto. Del caso general de este. Vale, yo acá me preparé una. Hice esta ecuación diferencial. Bueno, esto. Resolveme esto. Es 2x más y por u sub x más y por u sub y igual a x más y. Vino que no me la jugué mucho, no puse el coeficiente dependiendo de x y de y, pero está lineal. Porque si no, no termino nunca, se las cuenta. ¿No? Bárbaro. Y la condición de borde, o no sé cómo que se llama esto al final, es que U en los puntos de esta recta, los puntos de la forma x,1, vale 2x más 1. Bueno, entonces vamos a hallar hacer eso de que hacíamos hoy. Vamos al dibujito primero. Un dibujo. Acá. Vamos a dibujar la recta esa sobre la cual nos dicen cuál es U. Sería x,1, la recta es igual 1. Esta recta voy a dibujar en rojo acá. No que sea esta recta. Esa recta es la recta igual 1. En esa recta sabemos cuánto vale U. Nos dice acá. Y vamos a tratar de definir cuánto vale U en cualquier punto del espacio. ¿Está? Bueno, entonces primero lo que hago es, me planteo el sistema este. Este es el A y este es el B, ¿no? Y este es el C. ¿No? Entonces me planteo la ecuación diferencial de las curvas características. X' es igual a 2x más y prima igual y.
Bueno, entonces es un lineal, lo podemos resolver. Yo lo resolví acá y me quedó así. Me quedó que las soluciones son estas. X de t igual a... Voy a copiar acá que le tengo hecho resuelto, ¿dónde está? Acá. Es alfa, una constante cualquiera, que a la 2t, más beta, una constante cualquiera, y a la t. No, menos beta es. Sí, es menos beta. Acá obvio que no hice ninguna matriz, nada, agarré y resolví esta y sustituí arriba. ¿Ah? Alfa y beta son constantes reales. Estas son todas las soluciones de la ecuación diferencial. ¿Ah? Si yo grafico las órbitas, o sea, grafico estas curvas, ahí se puede despejar acá, más o menos se puede ver. Fíjense que acá es I. Este X es así. Y acá tenés E a la T al cuadrado. O sea, podés despejar así, sería como la ecuación paramétrica, ¿no? Entonces podés ver que se tiene que cumplir esto. X es igual a... Despejo el parámetro. Es igual a alfa sobre beta cuadrado por I al cuadrado. Es si beta diferente de 0. Si beta igual 0, habrá que ver. Quedan otras. Si beta igual 0, esto es 0, bueno, va a depender de alfa. Si beta es 0, queda 0 acá y solamente este término. Entonces, eso lo chequemos aparte ahora. Entonces, si beta y alfa son 0, me queda, vamos a dibujar un poco las curvas. ¿No? Una es esta, el 0, 0, cuando alfa y beta son 0. ¿No? La otra es que beta sea 0, o sea que la coordenada ahí es 0, y acá me queda un alfa por i a la 2t. O sea, la coordenada ahí es todo el tiempo 0, entonces me queda una órbita que es así. A ver si dibujo más gruesito. Queda una órbita que es así. Si alfa es positivo. Si alfa es negativo, me queda una órbita que va para allá. Está. Pero ahora dibujé 3 órbitas. El 0, esta que va para esta. Y después tenemos estas que son parábolas. ¿Ah? Fíjense que son parábolas que siempre pasan por el origen. Parábolas, pero al revés, porque está x en función de y, en vez de y en función de x. Después va a quedar una onda. Parábolas que pasan por el origen, a ver cómo se llama, cuál es x, cuál es y acá. Este es x, este es y. Las parábolas van a ser, claro, así. Pero van a haber parábolas así. Ponele. Parábolas de este tipo, sí. Que en realidad son formadas por 2 órbitas. Va a haber una órbita por 3, porque está el origen, está este pedazo de órbita, un cacho parábola que va para allá, y después este otro pedazo. Parábola que va para allá. Entonces me quedan parábolas. Una órbita que es así, después otra órbita que es así, continuando esa parábola. Están más o menos así son las órbitas. Parábola. Y acá lo mismo. Bueno. Esta es la famosa curva gamma, ¿no? Que es donde yo conozco la función U. Entonces, si yo agarro un punto cualquiera del espacio y quiero hallar cuánto vale U ahí, con el color amarillo, agarro un punto cualquiera del espacio, U, T. Entonces hallo la órbita que pasa por ahí, que ya está dibujada, por eso lo dibujé arriba.
¿qué pasa con esa órbita? Arranca de 0 ahí, y pasa por P, y no corta nunca gamma. ¿No? Entonces, para ese tipo de puntos P, no voy a poder hallar, digamos, la curva, no va a poder, no va a cortar a gamma. No voy a poder determinar U en estos puntos P. Entonces, ¿desde cuáles puntos P sí funciona? Por ejemplo, este punto P sí funciona. Si yo agarro la característica que pasa por acá, viene, corta ahí. Corta en el punto Q. Este punto P, esa característica corta en este punto Q. ¿No? Bueno, ¿cuáles son todos los puntos P que la característica sí corta a gamma? Y bueno, lo pensás un ratito y te das cuenta que es el semiplano de arriba, X mayor que 0. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar un punto P de ese semiplano. Y en ese semiplano vamos a poder determinar cuánto vale U. Bien, bueno, pero al principio trabajamos genérico. Vamos a agarrar un punto P. Si sea P, un punto cualquiera, X techo y techo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a hacer una solución de estas soluciones que son todas las soluciones que hay. Vamos a poner la condición inicial, que en 0 valga P. O sea, vamos a meter esta condición inicial, X de 0, que me dé el X techo, y de 0, que me dé el Y techo. O sea, voy a agarrar una de estas. Bueno, a ver cómo queda. Me queda que... ¿Cómo hay que elegir el alfa y el beta? Para que me quede, en 0 me queda 1, o sea que hay que elegir el beta, hay que elegirlo igual a, ¿no? Entonces, si pongo el techo acá, el 0 vale 1. Y después el alfa hay que elegirlo, ¿cómo hay que elegirlo? Porque acá me va a quedar menos 1. Ah, yo lo resolví acá. Hay que elegirlo X techo más Y techo. Está bien, porque acá te queda X de 0, acá te va a quedar X techo más Y techo, y menos Y techo se va. Entonces, esta elección de alfa y beta. Entonces, ahí tengo la curva. Entonces, le pongo saco la solución. Le llamo igual de X de T, coordenadas, X de T, Y de T. Bueno, son esas. Es X techo más Y techo. Esto por E a la 2. E a la 2T. Ya escribí eso. Ahora viene este. Menos con ese beta. Y techo E a la T. Y el otro, pero con este beta. Techo por E a la T. Ahí, digamos, si este fuera el punto Q, acabo de hallar esta curva. Vamos a poner ahí X de T. Aquí tirando de T. Y este P es X de 0. 0 y 0. Y de 0 y de 0. Bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir cortar con gamma, y hallar ese punto Q. Bueno, entonces ahora lo escribo así a lo bestia. Hago la curva esta X, intersección gamma. Quiero ver para qué valor de T se corta ahí. Y en el dibujo ya vemos que se corta en un solo punto, si P está arriba y si P está abajo no corta nunca. Pero todo eso sale de las cuentas. Si no veo, si no tengo un dibujito pasado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que igualar la coordenada
¿Cómo es la recta? La recta es igual 1. Tengo que igualar esto a 1. Entonces, igual esa coordenada, igual 1. Ahí se dan cuenta que para que haya un valor de t y que esto funcione, este tiene que ser positivo. Si no, no va a funcionar. Digamos que podemos poner que E la t tiene que valer 1 sobre i, o bueno, o que t vale el logaritmo de 1 sobre i. 1 sobre i techo. Bueno, que sería menos logaritmo de i techo. Entonces, acá yo me doy cuenta que ya necesito que i techo sea mayor que 0, si no, no va a haber un valor de t, no corta. Ahí me doy cuenta que el i techo tiene que ser positivo, o sea que el p tiene que estar arriba, si no, no corta. ¿Está? Así que escribo esto bien. Este es el i techo, que es igual a lo que vale la parametrización en 0. Aquí grande en 0. Está. Bueno, entonces quedó así. Bueno, entonces, ese es el valor de t. El valor vamos a llamarle t techo. ¿Está? Entonces, x de ese valor, t techo, me da el punto Q que pertenece a gamma. ¿Está? ¿Cuántos queda? ¿Cuántos queda? Vamos a dejarle ella, vamos a ponerle Q, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto da? Y bueno, hay que evaluar esto en el t techo. ¿Sí? En realidad yo sé que e a la t vale 1 sobre i techo. Así que este es el cuadrado y acá queda 1. Y acá queda 1. Entonces eso va a dar x techo más y techo. Esto sería esto al cuadrado. O sea, esto al cuadrado. Sobre y techo al cuadrado. Coma. Esto queda menos 1, porque este es igual a este. O sea, bueno, queda 1, bueno, menos 1. No va coma, menos 1. Ahora sí, coma, esto es 1. Y ese es el punto Q. Y yo ahí sé cuánto vale U. Acá está la fórmula. Bien, entonces ahora es el momento de hacer la integral entre P y Q. ¿No? Que va a ser agarrar la parametrización, hacer la integral entre 0, que es P, T igual 0 que corresponde a P, y T igual T techo, que corresponde a Q. Yo siempre me imagino, hago razonamiento de vuelta. Agarro la función auxiliar que es esta, cuánto vale U en la parametrización, en la solución, en la curva característica, y derivo acá. Porque no me lo acuerdo de memoria la formulita. La gradiente de U por X, pero justamente, por X', pero justamente el gradiente de U por X' es la F, es gradiente de U por F, y eso es C de X. Acá le puse evaluado en X de T. Acá me lo ahorré, ya hice eso. ¿Y C quién es? Es X más Y. Y se lo tengo que hacer a esto, a X de T, a esto, a este X y este Y. Oiga, C evaluado en este X y en este Y. Yo tengo que sumarlo, X más Y, se me va este con este. Así que eso me da simplemente X techo más Y techo por E a la 2T. Conozco esa derivada. Esta función.
Y bueno, ahora integro. El planteo h de 0. No, h de techo. H de 0 es igual a integrar entre 0, 0h y t de h'. Bueno, este ya sabemos quién es u de q. Y este es u de p. U del x techo y techo, vamos a ponerlo. Este yo sé cuánto vale. Y acá me quedan integrar entre 0 y t. Y pongo esto. Este techo acá. Y porque este techo ahí. De t. Y bueno, dale, integro. Pará, ¿cuánto es u de q? Porque u de... ¿Cómo era la cosa? Q, ¿quién es para empezar? Q es esto. Esta cosa como 1. Y u vale... ¿Dónde está u acá? En x como 2x más 1. 2x, o sea, 2 de estos más 1. 2 de esos más 1. O sea que me quedaría 2 de eso. Más 1, o sea, va a quedar menos, porque serían 2 menos 1 más 1 va a quedar. Está, eso me quedó esto. Y este es que estoy tratando de averiguar. Y bueno, integremos acá. Me queda, bueno, la constante la saco para afuera, esta. Y me queda un medio de eso. Eso evaluante techo. Techo es logaritmo de 1 sobre i, así que acá 1 sobre i cuadrado. En 0 menos 1. Listo, y ya puedo despejar esto. Un medio y a la 2t es la permitida. Entonces me queda eso en techo es 1 sobre i cuadrado. Techo es logaritmo de... ¿Verdad? Ah, quedó. Y en 0 vale 1. Entonces ahí me quedó. Yo no le pongo techo, le pongo sin techo ahora. U de xy es igual a... No sé si se puede simplificar algo. X más y sobre i cuadrado más 1 menos esta basura. Vamos a ponerle x más y sobre 2. Todo eso. Y este bicho. 1 sobre i cuadrado menos 1. ¿Ah? Y tiene que ser mayor que 0. ¿Ah? O sea que la función me quedó definida en el plano abierto arriba. Fíjense una cosa. ¿Qué pasa si yo me acerco al eje X? Digamos, desde el dominio de la función esta. Me acerco al eje X. Y bueno, ocurre que el i tiende a 0. ¿Ah? Si hacen la cuenta, van a ver que le queda que le tiene infinito la u. ¿Ah? Se podría simplificar un poco acá, a ver si se me desbuguea el entero que quiero escribir una cosa. Pero ya. Ahí está. Lo que digo es que si uno hace el límite cuando i tiende a 0 más, uno se acerca desde el dominio ahí, un punto de esa recta, de esta función, le va a quedar más infinito o menos infinito, no veo. Acá tenés un 2 sobre i cuadrado, 2 sobre i.
2 sobre i. Bueno, no sé, da, un infinito da. Entonces, quiere decir que esta función no la puedo extender más. Es como que tiene infinito cuando me voy contra esta pared. No la puedo extender más. Como si fuera una función de dominio real, es como una función que hace así. Viene y tiene más infinito acá, en este punto A. Esta función no la puedo extender para allá, de forma que sea derivable, continua. ¿No? O sea, la solución me queda definida solo en este plano, y cuando me voy al borde del dominio este, que es en el cual pude trabajar, veo que no se puede extender más la función. Así que la solución más grande que puedo encontrar es esta, en este dominio. Bueno, pero ahí quedó, por lo menos la fórmula. Este sería su dominio. Bueno, con esto tienen de receta para resolver cualquier ecuación lineal. También van a aparecer, alguna va a aparecer en R3. Las curvas van a estar en R3 y la condición inicial, en vez de estar dada en una curva gamma, va a estar dada en una superficie. Hay que cortar la curva característica con esa superficie, allá del punto Q, etc. Pero es todo parecido, yo acá lo expliqué con 2 variables. Bueno, entró todo excelente. Nos vemos la que viene y empezamos con la ecuación, las otras ecuaciones. Mando un abrazo, gente, vamos arriba.